Ok, continuemos con el estudio de las funciones. En el video anterior creamos una función que se encarga de sumar dos números, ya sean enteros o reales. Ok, esta función, cuando pasamos números como argumentos, realiza la operación sin ningún problema. Pero cuando pasamos cadenas de caracteres, lo que hace es concatenar. Observemos también lo que ocurre, por ejemplo, si pasamos una cadena de caracteres y un número. Aquí ya se genera un error. Ese error se debe a lo siguiente. Esto es una cadena y esto es un número. En Python, cuando utilizamos el operador eh, de, de suma y hay una cadena de caracteres y un número, entonces prima la concatenación, pero ambos argumentos, ambos operandos deben ser de tipo cadena. Por eso en el mensaje de error dice type error. Dice que solamente se pueden concatenar objetos de tipo str, no float. Y lo mismo ocurre, algo similar ocurre. Esto lo vamos a dejar como un comentario. Indiquemos aquí, genera error de tipo type error. ¿Ok? Veamos esto. Si pasamos un entero, ejecutamos, dice ahora, solamente se pueden concatenar cadenas, no enteros. ¿Vale? Entonces ahí la función, digamos, está a medias. Necesitamos incorporar un mecanismo que si no se pasan argumentos del tipo que esperamos, se genere un error, pero que ese error sea controlable, que sea atrapable. Ok, entonces aquí dejamos genera, genera error de tipo type error. ¿Listo? Entonces ahí quedaría. Ok, entonces, ¿cómo podríamos construir una función más robusta? A ver, una primera mejora consiste en validar el tipo de dato de los parámetros. Es decir, que validemos que esto sea ya sea de integer, de tipo integer o de tipo float para ambos parámetros. Ok, entonces copiemos esto y creemos una nueva implementación. Antes de realizar esta operación, efectuamos esa validación. Indicamos aquí isInstance, ese es un operador de Python. Indicamos la variable, aquí sería, empecemos con número uno. Y número uno podría ser de tipo int o de tipo float. Vale. Entonces, si esto no es, si esto retorna false, si número uno no es ni de tipo int ni de tipo float, entonces va a retornar false. Negamos ese valor de verdad. O not is instance. Indiquemos ahora número 2 y la misma validación sobre entero y float. En ese caso, digamos una primera solución, aquí podríamos retornar none. Eso significa que, que si la función retorna ese valor, se están pasando argumentos que no son válidos, no cumplen con esa especificación, con la especificación que indicamos aquí. Bien, entonces return float, pero también podría retornar none. Entonces, retorna float, va a retornar la suma de los dos números, eso sería float,
que cubre tanto los números reales como los números enteros. Em, o retorna non cuando los valores, los parámetros, no son del tipo especificado. Ok, entonces ahí podríamos ejecutar esta celda. Preguntemos por la documentación de esa función. Bien, ahí está. Bien. Entonces, ejecutemos. Esta nos generó un resultado que no esperamos. No queremos que se concatenen los valores de los parámetros. Ok. Ahí prácticamente, si validamos, notemos que cuando ejecuté esta celda no se mostró nada en pantalla, pero si preguntamos por el tipo del retorno, nos va a decir que es non-type. Como los valores de los argumentos no cumplen con la especificación, no son de tipo entero ni tampoco son de tipo float, por eso retornan none. Y también ocurre lo mismo para este otro caso. Copiemos aquí, pegamos aquí para validar. Este primer argumento no cumple con la especificación, entonces se va a retornar none. Aquí preguntamos por el tipo de dato, dice non-type. Si invertimos, es decir, el primer argumento sí cumple con la condición, pero el segundo no. Entonces, aquí validamos, esto retorna none. Ok. Esta función opera únicamente con valores numéricos. Esto va a mostrar 5.0, retorna un float. Bien, listo. También va a retornar none si pasamos algo distinto, algo distinto a números. Entonces indiquemos acá, por ejemplo, una lista. Listo, indiquemos aquí, a ver, 1, 2, 3, ese sería el primer argumento. Acá una tupla, 4, 5, 6. No muestra nada en pantalla, pero si preguntamos por el tipo de dato, ok, por el tipo de dato de esa expresión, del retorno de esa expresión, nos va a mostrar non-type. Entonces estamos garantizando que los tipos del valor, el tipo de los valores que estamos pasando a la función como argumentos cumplan con la especificación que indicamos aquí en la documentación. Eso es una garantía y hace que el código que escribamos sea más robusto. Mejora bastante, digamos, la calidad. Mejora bastante la calidad del código que escribimos a la hora de implementar funciones. Ok. En el siguiente video entenderemos otro esquema de escribir esa garantía sobre los argumentos que se deben pasar a una función. Los datos deben cumplir con cierta especificación para que la función sea operable, que cumpla con el requerimiento para el que ha sido escrita. Ok, hasta entonces.